creo que es una muy buena señal al final de la jornada que el país pueda contar con presupuesto. El presupuesto que votamos el año pasado no se cumplió. Ustedes se recuerdan que al día siguiente ya se cambiaron las metas. 43, 44. Pampeanos y misioneros apoyando. Sí, Eduardo. No, eso no lo tengo definido, es un número estimativo. Con un planteo muy claro, rechazar este presupuesto que está diseñado en función de pagarle a los especuladores, ¿no? Esperamos que el presupuesto hoy sea aprobado. Este presupuesto reduce la inversión en educación. Yo les quiero preguntar a aquellos compañeros peronistas que todavía piensan acompañar este presupuesto, que me cuenten en dónde encontraron reflejados en este presupuesto las tres bases de nuestra doctrina justicialista. Un presupuesto austero, un presupuesto que viene de la mano de ordenar las cuentas públicas, que a veces les cuesta mucho cuando se habla de ordenar las cuentas públicas. Realmente me entristece tener que estar hoy acá debatiendo un presupuesto que de argentino y popular no tiene absolutamente nada. Que no voy a votar este presupuesto, porque este presupuesto significa avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sigamos solo la lógica de la mente, la lógica de los números, sino aproximémonos a la realidad que vive nuestro pueblo, una realidad muy dura. La verdad es que este gobierno está garantizando a través de este modelo económico, político y social que ha implementado a partir del 10 de diciembre de 2015 un modelo con integración vertical de empresas. Es decir, los grandes beneficiados no son los pequeños y medianos productores. Lo cierto es que los grandes beneficiados son los grandes pools de siembra, las grandes agroexportadoras. El sueño sería una actitud digna y ética del conjunto de los senadores, rechazando esta verdadera vergüenza que es el presupuesto presentado por el gobierno nacional. Vamos a esperar, pero bueno, venimos trabajando con los gobernadores, con los diputados y con los senadores para construir este consenso y creo, como decir, que hay una mayoría de senadores que va a acompañar este ordenamiento de las cuentas públicas tan importante para consolidar un camino de crecimiento distinto. Hola, buenas noches, bienvenidos a Esto Recién Empieza, gracias por estar ahí como todos los miércoles a las 10 de la noche. Hoy programa especial, porque es muy especial lo que está pasando en el Congreso. Claro, se está votando, se va a empezar a votar en algunas horas la ley de leyes, el presupuesto 2019, presupuesto de ajuste, como vemos de este lado de la pantalla, y nos pueden acompañar con el hashtag para el día de hoy, con Iván Jagroski desde el Congreso, desde el Senado, donde se está dando el debate, uno de los últimos debates ahí en ese recinto, en la previa de un año electoral, un año de ajuste que va a ser muy importante para la economía y la política, obviamente, de la Argentina. Por eso tenemos hoy una mesa de lujo. Está Martín Guzmán, está Marcelo Leiras para hablar de política y de economía en este día que la votación más o menos será a las 3, 4 de la mañana, todavía no se sabe, pero estamos ahí y estamos con una cobertura especial hoy hasta las 12:15 de la noche. Pero también hubo un evento muy importante que mediáticamente es muy impactante porque en la puerta de la casa del juez federal Claudio Bonadío hubo una especie de explosivo que detonó y está ahí C5N, está ahí Pablo Mesina para contarnos los detalles. Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. Aquí estamos con Rómulo Naón, entre Mendoza y Olazábal. Esto es Belgrano, Coglan. Lo que están viendo ustedes en imágenes, esa casa de rejada verde.
es la casa del juez federal Claudio Bonadío. Ahí hoy por la noche, tarde-noche, después de las 20, un joven de 26 años que fue aprendido, vestido totalmente de blanco, arrojó una bolsa al interior de la vivienda. Como pueden ver ustedes, hay un patio previo a lo que es un jardín, un patio de acceso, de entrada a la propiedad del juez, y esto fue advertido por personal de seguridad y policial. A ver, aquí en la esquina, en la intersección justo de Naón y Mendoza, hay una garita policial de policía de la ciudad, que hay que decirlo, además ha desplegado un operativo de magnitud en este lugar. El joven intentó escapar por calle Mendoza rumbo a lo que sería hacia Avenida Cabildo, y fue aprendido a una cuadra y media aproximadamente. Fue detenido y fue trasladado, todavía no nos han dicho con precisión hacia qué comisaría. El artefacto fue retirado por personal de explosivos, que fue advertido, por supuesto, rápidamente, donde se montó el protocolo de seguridad. Lo retiraron el mismo con algunas sogas del interior de la vivienda, en una bolsa blanca, y realizaron varias detonaciones. Según algunos testigos, 2, y otros nos dijeron que llegaron a escuchar 3 detonaciones controladas por parte de la policía, que se hicieron en el medio de la calzada sobre calle Rómulo Naón, frente y en diagonal hacia la policía. Es más, la bolsa desde aquí es un poco complicado, pero se puede ver que está tapada con un biombo, y esta bolsa, donde había algunos tubos y algunos caños y cables más pequeños, todavía permanece en el lugar después de haber sido detonada. A ver, uno entiende que las detonaciones controladas no hicieron que explotara nada dentro de la misma, si no hubiera contenido allí visible de la misma, pero la verdad es que todavía no hay información oficial por parte de la policía, del escuadrón de explosivos, ni ninguna persona vinculada a seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Esto obviamente uno hoy también lo relaciona con lo que ocurrió en el cementerio de La Recoleta, donde sí, 2 personas estaban allí en la tumba del mausoleo del coronel Ramón Falcón, e intentaron, disfrazados, sacarse una fotografía mientras se estaban colocando esos artefactos explosivos de fabricación casera, y algo salió mal. Una de ellas explotó, uno de estos tubos explotó de unos 35 centímetros aproximadamente, y ocasionaron graves heridas a la mujer de 34 años, que fue trasladada al Hospital Fernández. Se encuentra en grave estado, donde perdió 3 de sus dedos. También tuvo una herida muy importante en la zona blanda del maxilar, en su rostro, y está en coma inducido y también con asistencia respiratoria. El hombre que la acompañaba, aparentemente mayor, no sufrió heridas, y los mismos fueron trasladados y posteriormente, por supuesto, detenidos cuando se advirtió la maniobra que intentaron desde un primer momento desestimar, pero se supo después, por motivo de la investigación, que intentaban dejar estos explosivos en el lugar cuando se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Ramón Falcón. Lo que ocurre aquí, hace un rato, no habíamos llegado todavía con la cámara aquí, el juez Claudio Bonadío salió de su finca, de su vivienda, habló con personal que está a cargo del operativo y volvió a ingresar. Por ahora aquí le estuvieron inspeccionando hasta hace algunos minutos, y todavía lo seguían haciendo, debajo de todos los vehículos que están en la cuadra. Estaban inspeccionando si había algún otro tipo de artefacto. Está interrumpido el tránsito en Rómulo Naón entre Mendoza y Olazábal, no se puede transitar por aquí por ahora, pero ninguna palabra oficial hasta el momento. El juez tampoco ha hablado con la prensa. En el momento que salió simplemente fue para dirigirse a alguna de las personas de la policía de la ciudad y del escuadrón de antibombas que está trabajando aquí en el lugar, y no más que eso. La verdad, una situación que ha conmocionado a los vecinos aquí, sobre todo en el momento que se hicieron las detonaciones controladas, porque obviamente generan un estruendo muy importante. Fueron al menos 2, según nos han manifestado, y se realizaron en el medio de la calle sin que esto provocara daños a personas, ni tampoco a objetos materiales, ni los vehículos que están estacionados aquí en la cuadra. Esa es la situación por ahora de lo que está ocurriendo aquí en Coglan, en Naón, entre Mendoza y Olazábal. El tránsito interrumpido, es la casa del juez federal Claudio Bonadío. Este hombre arroja entonces esta bolsa con aparentemente algunos artefactos explosivos, algo que no fue aclarado todavía si realmente era así o si era una bolsa, un paquete que era con el objetivo de amedrentar o simular que había algún explosivo y el mismo no era tal, o si realmente al realizar la detonación controlada esto no surtió ningún efecto porque la fabricación había sido defectuosa. Así que nos quedaremos aquí esperando que nos den algún tipo de parte de información por parte de las autoridades para tener claro qué fue lo que ocurrió. Un detalle más, esta persona, al estar vestida toda de blanco, uno entiende o piensa que quizás lo que quería en el escape era quitarse esa especie de mameluco que tenía para no ser reconocido, porque además de estar la garita aquí en la esquina, en la
casa del juez Bonadío tiene 2 cámaras muy importantes ubicadas en los pilares, en el frente de su domicilio, tanto de la esquina derecha como la izquierda, que enfocan claramente a cualquier persona que se pueda acercar a la puerta o que camina frente a la vereda. Así que claramente iba a ser detectado, por lo menos en cuanto a cómo estaba vestido. Pablo, bueno, no ha pasado nada, afortunadamente. Sí. Tengo entendido que es una garita bastante amplia ahí en la casa, o en la puerta o en la esquina de la casa del juez Bonadío. ¿Fue claramente en la esquina sí. ¿Fue claramente en la puerta de la casa del juez o era en la cuadra? Lo que la información que nos han brindado es que el hombre tira este paquete al interior de la vivienda, donde hay un jardín, hay una especie de entrada de garage del lado izquierdo, por lo que puedo ver desde aquí, Darío, te digo. Y lo arrojó por una reja que no es muy alta, tendrá aproximadamente 2 metros, no más que eso. La arrojó y esto cae en el patio de acceso, que sería esa especie de jardín que se puede ver desde aquí. El ingreso a la propiedad está detrás de esos arcos, donde se ve una puerta de madera que puedo ver allí, con un techo a 2 aguas de teja. Esta bolsa la tira hacia ahí adentro. Realmente no te puedo especificar si fue frente a la puerta o si al costado izquierdo, donde se puede ver una de las ventanas de la propiedad, esta propiedad que tiene 2 pisos y está ubicada, es la segunda casa desde Mendoza, yendo por Nahón sobre mano derecha. Para los que circulan en sentido de Nahón, mano derecha, es ahí donde se arrojó, que es lo que están viendo ustedes en estos momentos. Bien, la embarcación es hecha por la policía en diferentes lugares, en el medio de la calle, y desde ahí es donde, según nos contaba una vecina, con una soga quitaron este paquete, lo retiraron, lo llevaron hasta el medio de la calle del adoquinado, y ahí fue donde se hicieron las explosiones, ya por personal especializado y protegido, obviamente, como ocurre en este tipo de casos. Bien, perfecto. Ahí me decías que la zona está muy tranquila. Siguen trabajando en el interior, siguen trabajando. Ahí puedes ver que está saliendo personal policial. ¿Los podés ver en estos momentos? Están saliendo allí. Estaban realizando ahí algunas tareas en el interior, en la parte izquierda. Lo que se puede ver es que allí hay como una entrada de garage, ¿no? Entendemos que debe haber una zona donde se pueden guardar los vehículos. El juez salió una sola vez, como te decía, hace un rato nada más, y después no ha vuelto a salir. Ahí aparentemente están tocando el timbre y en estos momentos están cerrando la reja. Sí. Y el personal que estaba en el interior ya abandonó el interior de la casa del patio del juez Claudio Bonadío. Bien. Y siguen trabajando en la calle en estos momentos. Siguen trabajando en el peritaje, entonces ahí en la zona de Belgrano, Coglan, en la casa de Bonadío, un rato más seguro van a estar, ¿no, Pablo? Seguramente que sí, esperando por alguna información oficial. Por ahora no nos han suministrado ninguna, más que lo que se comunicó de la persona detenida, el joven de 26 años de nacionalidad argentina. Bien, perfecto, ahí veíamos algunas de las fotos. Pablo, muchas gracias por la cobertura y cualquier cosa volvemos ahí. Pablo Mesina estaba entonces en la puerta de la casa del juez Claudio Bonadío, que estuvo este explosivo, este evento hace un rato, y volveremos ahí en un rato, pero le decíamos lo principal del día y lo principal, teniendo en cuenta lo que se viene en la política y en la economía en la Argentina, está pasando en el Congreso. En la economía ya hay un consenso muy grande, ya sea economistas o quienes están del lado apoyando al gobierno, o también en la oposición, hay un consenso que la economía va a estar peor. El propio gobierno lo dice y lo dijo también incluso hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. En un rato lo vamos a repasar, pero se está debatiendo en el recinto, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, lo que va a ser la Ley de Leyes 2019, y ahí está mi compañero, mi amigo Iván Jagroski. Iván, ¿estás del otro lado? Sí, Darío, efectivamente, buenas noches. Una cuestión que tiene que ver con, para no correrme del eje que estaban conversando hace unos instantes nada más, que tiene que ver con estos 2 atentados o estos 2 incidentes, pongámosle el nombre que ustedes quieran, uno en el cementerio de La Recoleta, en la tumba de Ramón Falcón, y otro en la casa del doctor Claudio Bonadío, titular del Federal 11 de los tribunales de Comodoro Pi. Para las fuerzas de seguridad son hechos que están conexos, son hechos que forman parte
parte de una misma rúbrica y no descartan que haya alguno más en los próximos días. Por supuesto, en el caso de Ramón Falcón hay una efeméride que ya es conocida por todos. En el caso, reitero, van a empezar a viralizarse fotos y ya algunas de ellas están circulando, de quien tiró el explosivo en la casa del titular del Federal 11, con algunos dirigentes políticos de la oposición, con algunos escritores o intelectuales muy reconocidos. Allí es donde identifican las fuerzas de seguridad como algo igual, y esto hay que aclararlo, que no tiene que ver con un partido o con una fuerza política. No descartan que haya alguno más y también entienden que puede ser la precuela de algunas cuestiones que ya se están investigando de cara al G20. Por supuesto son expresiones marginales, felizmente marginales, pero que generan preocupación y que en el caso de lo que fue el cementerio de la Recoleta, bueno, ya todos ustedes saben lo que pasó en torno a la persona que sufrió un accidente en sus dedos y en su rostro y que está detenida. Más que nada porque eran dos artefactos o dos explosivos muy caseros, ¿no? Y también la forma y la finalidad por ahí iban por ese lado. Sí, sí, efectivamente. Lo cierto es que, reiteramos, son expresiones marginales, pero por supuesto la fuerza de seguridad le tienen que prestar la atención del caso. Por la información que tengo yo y lo que he hablado con ellos, si bien van por una cuestión lógicamente de interés editorial a viralizar algunas fotos con algunos dirigentes políticos o intelectuales, está fuera de una expresión partidaria, o por lo menos partidaria orgánica con representación institucional. Dicho esto, te decía que acá en el Senado de la Nación se encamina cómodamente a aprobarse el proyecto enviado por la Casa Rosada, la ley de leyes, que ya fue debatida en la Cámara Baja y que cerca de las 4 o 5 de la mañana, tal vez un poquito antes si tenemos suerte, se va a terminar aprobando con el acompañamiento del bloque o de una parte del bloque de Argentina Federal. La duda, y en instantes lo vamos a estar hablando esto con Gabriela Pepe, que va a estar aquí con nosotros, es qué va a ocurrir con el Consejo de la Magistratura. Ya hoy el gobierno en la Cámara de Diputados obtuvo los 2 consejeros, renovó los 2 consejeros que ponía en duda y que el kirchnerismo con el Frente Renovador habían intentado articular para poder arrebatarle lo que fue en los albores del gobierno de Cambiemos el método Mazot, con el cual el jefe de la bancada oficialista le mexicaneó, si se me permite y no se me ofende ningún compatriota de ese maravilloso país, un consejero de la magistratura que le pertenecía en ese caso al kirchnerismo. Acá la duda es si van a rubricarse los pedidos de algunos gobernadores y de algunos jueces, que sea en torno a la figura de Miguel Ángel Pichetto, o si va a ser, va a renovar País, que es otro de las posibilidades que se está generando aquí en la Cámara Alta, con la casi segura incorporación de Ada Iturres de Capellini, porque necesita el bloque de Argentina Federal para quedarse con los 2 consejeros de la magistratura, los 3 senadores de Santiago del Estero. Lo cual, si te das cuenta, y le digo también, no sé si ha llegado Marcelo Leiras, pero también para conversarlo allí, estamos hablando de un gobernador que tiene a los 3 senadores. Tiene los 2 senadores por el oficialismo y el senador por la oposición. En instantes vamos a estar hablando de todo esto con Gaby Pepe y por supuesto con las voces acá institucionales, los senadores y las senadoras en la Cámara Alta. Pero Iván, primero están sentados ya en la mesa los muy prestigiosos Martín Guzmán y Marcelo Leiras. Ahora hablaremos lo que tiene que ver con la economía y con la política, pero hubo muchas definiciones de política de cara a lo que viene. Digo, Esteban Burrich dijo gobernar no es dar trabajo, estuvo la definición de Duhovne más temprano de economía, pero de política también, diciendo un gobierno que ajusta así no termina su mandato. Ahora lo repasamos bien, pero hay muchas definiciones como en la Cámara Baja de lo que se viene, de política y de economía, bien de la macro, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, si uno tiene en cuenta además que es difícil, si bien los presupuestos en general en Argentina no se respetan mucho, por lo menos no se hicieron durante el kirchnerismo, cuesta encontrar un antecedente de un oficialismo que le haya errado tanto a lo que fueron los anticipos o lo que fueron los números, las cifras en el presupuesto 2018. Hay rubros como puede ser el caso de consumo, como puede ser el caso de crecimiento. Se preveía un crecimiento del 3% en el 2018 y va a ser una caída del 2,5%. Digo, hay que tener talento para equivocarse por tanto margen. Lo mismo con la inversión. El ratio deuda-PBI, no me dejás mentir vos, Darío, que sos economista, y Martín, que debe estar allí en la mesa escuchando, que se preveía que sea el 30% y termina siendo de más del 80%. Bueno, todas estas consideraciones, la sensación que me da es que cristalizan que lo que está ocurriendo acá es más una ventana de una discusión política que algo que efectivamente el gobierno prevé que va a ocurrir en la macro el año que viene,
como, digo, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Que es otra de las cuestiones que están muy, pero muy discutidas. Es que también el gobierno lo puso ahí al presupuesto, le dio una entidad muy grande, teniendo en cuenta que planteaba que si no se aprobaba el FMI se iba a enojar. El propio FMI es el que dice que no está de acuerdo con las proyecciones para 2019 o que están un poco, que no tienen el alcance que el FMI considera que van a tener, es decir, que el PBI va a caer más, 1,6%, frente a lo que ahí dice el presupuesto que va a caer 0,5%, pero es el gobierno, es el oficialismo el que dijo, acá nos la jugamos toda, es la única, es el único camino, es lo que dice el gobierno, y bueno, de hecho, políticamente o partidariamente, o aunque sea con lo que tiene que ver con los escaños hoy, le va a salir bien si es que se aprueba. A partir de ahí empieza la otra disputa, la disputa económica, que deriva en la disputa social y en la disputa política electoral para el año que viene. Sin duda, pero si vos te fijás, y recién es un dato que me daba Gaby Pepe, pero lo incorporo acá a la conversación porque vos me tendés el puente para que lo haga, fue así como en diputados, que por supuesto por una cuestión numérica el achique fue más grande, acá año tras año la cantidad de votos que termina consiguiendo el oficialismo y aliados circunstanciales para aprobar la ley de leyes es cada vez menor. Es considerablemente menor, te diría. Por supuesto que de los 36 votos, 37 votos que necesitan a los 43, 44, 42 que termine consiguiendo el gobierno y aliados para aprobarlo, por supuesto que está holgado. Pero lo cierto es que ya algunos dentro de la oposición, y no estoy hablando concretamente del bloque de Unidad Ciudadana, y que habrá que ver cómo se instrumenta esto que dijo en su momento José Alperovich, o lo que manifestó Fernando Ezequiel Solanas Pacheco, más conocido para nosotros como Pino del interbloque con Cristina Kirchner, si efectivamente se termina operativizando, pero lo cierto es que casi todos hablan, uno puede pensar que es como una chanza políticamente hablando, como una suerte de generar un escenario propicio para la oposición, pero hablan del último presupuesto del gobierno del presidente de la Nación. Un presupuesto hecho a imagen y semejanza y dicho, como lo planteabas vos recién, no es una manifestación opositora esta por el Fondo Monetario Internacional. En este sentido es, y Martín Guzmán esto lo ha trabajado de una manera muy destacada y muy precisa, el ajuste o la austeridad fiscal, el ajuste y la recesión, ese combo, ¿qué trae? ¿Trae crecimiento, trae expansión de la economía o trae más ajuste, más recesión y más austeridad fiscal? Bueno, parece que esa es la pregunta que subyace acá y que la va a responder seguramente la economía el año que viene. Sí, y yo te retruco con el bilardismo puro que está demostrando el gobierno en las últimas declaraciones. Se contenta con que se apruebe el presupuesto, no tanto con la cantidad de votos, al menos en lo que manifiesta públicamente. Y de nuevo, Duhovne con la declaración de cada vez con una ambición menor. Ya es con terminar el mandato le parece que el ajuste está bien. Pero en un rato volvemos ahí, Iván, si te parece, con Gaby Pepe y con todos los senadores que tienen que van a estar ahí, que están debatiendo ya para la aprobación de la ley de leyes. ¿Te parece? A disposición, claro que sí. Bueno, volvemos acá un rato a charlar con, decía, muy prestigiosos los que vinieron a debatir sobre lo tan importante que se está también debatiendo, valga la redundancia, en el Congreso, porque es la ley de leyes y es la antesala de un año muy importante para la Argentina, para la democracia argentina, como es el 2019. Estamos con Martín Guzmán, él es de la Universidad de Columbia, es docente también de la Universidad de Buenos Aires, experto en deuda, y de eso vamos a hablar porque es un tema muy importante en el presupuesto, claro que sí, lo único que sube frente a todas otras partidas que están cayendo. Ha trabajado y trabaja periódicamente con Joseph Stiglitz, él es premio Nobel y también experto en deuda, y Marcelo Leiras de la Universidad San Andrés, que viene cada tanto y con el cual hablamos mucho sobre lo que puede pasar en un año tan importante como el 2019, un escenario que hasta hace unos meses parecía ya dirimido, pero que ahora está mucho más debatido. Bueno, muchas gracias por venir a ambos. Es un gusto estar acá. Y planteaba Iván el tema económico como muy importante. Yo decía, bueno, hoy igual hay consenso, le pregunto a los dos, pero hay consenso sobre qué va a venir en la economía, algo que en los últimos 3 años no parecía. Estaba la oposición diciendo la economía va a empeorar y el gobierno decía la economía va a mejorar. Ahora de mínima hay consenso, ¿no? Sí, es cierto. Hay hasta las mismas proyecciones del FMI pronostican que la economía va a caer el año próximo. El tema es que el gobierno nuevamente vuelve a profundizar un esquema que no funcionó y va de esa manera a profundizar los problemas. Lo que se está planteando es un ajuste fiscal de un tamaño que es muy grande,
que eso va a generar una recesión más profunda, y a eso se le suma un programa monetario que restringe al gobierno a tener que hacer ese ajuste tan grande, porque el programa monetario es este de no crear, de que no aumente la base monetaria, salvo que el tipo de cambio, que el peso toque una banda inferior. Entonces el presidente nos dice, no tenemos alternativa. Y eso no es cierto, porque lo que está haciendo este gobierno es autorrestringirse, imponiendo un programa monetario extremadamente rudimentario, que es difícil encontrarle fundamentos, y de esa manera lo que se genera es una recesión profunda. Argentina en el año 2019 dependerá del clima para salir de la recesión. Posiblemente sea un año de recesión, y lo que se está haciendo es hasta romper esta lógica de ciclo político que Argentina viene experimentando hace unos cuantos años, tal que en los años en que hay elecciones se crece y en los que no hay elecciones se cae. Si en este año posiblemente tengamos 2 años consecutivos de caída, con todo lo que eso implica. Destrucción de las capacidades productivas, se está dañando el tejido social. Eso afecta al futuro de Argentina. Marcelo, hay una consigna que el gobierno no va a poder mostrar el año que viene, que es justamente la de mejora económica, que tratan de mostrar todos los gobiernos en año electoral. ¿Cómo llena de contenido eso el gobierno? Bueno, hay gente que cree que el gobierno va a poder mostrar una mejora relativa. Y no solo esto es parte de los pronósticos electorales del gobierno, sino que también es parte de la programación que estima el presupuesto. El presupuesto espera una caída en promedio en la economía el año próximo, pero una recuperación, esto es en el segundo semestre, de la actividad económica y del crecimiento. Yo creo que el pronóstico sobre el cual está construido el presupuesto es extraordinariamente optimista. Un rebote como el que estima el presupuesto solo se registró en el año 2002, después de que la devaluación real que consiguió la economía argentina en ese año estimulara de modo muy significativo las exportaciones, acompañado de eso un crecimiento muy significativo del precio de las exportaciones argentinas. De modo tal que yo creo que el gobierno está esperando que las cosas mejoren en magnitud mayor que un pronóstico más razonable podría estimar, ¿verdad? A mí me parece que la situación es bastante complicada, es muy poco lo que tiene para mostrar, y muchos también partidarios del gobierno creen que la oferta electoral que presente la oposición va a ser una oferta electoral muy asociada con los prejuicios de los partidarios más cercanos al gobierno, ¿no? Y yo creo que ese pronóstico también es errado, es demasiado optimista. Lo que yo creo que es más probable es que en la oposición elija una candidata o candidato que tenga una propuesta simplemente distinta de lo que el gobierno mostró en los últimos 4 años, de modo tal que desde mi punto de vista las perspectivas electorales para el gobierno son bastante negativas. Bien, ahora volvemos acá a hablar con Marcelo Leiras y Martín Guzmán, pero va a ser bien dinámica la cobertura de hoy de este debate tan importante que se está dando, uno de los últimos en el año en el Congreso, y ahí está Iván con el senador José Mayans, que fue muy crítico de la ley de leyes, ¿no, Iván? Efectivamente, Darío, estamos con el senador José Mayans, y el comienzo debería iniciar con una cuestión netamente vinculada a lo que es la letra del proyecto, pero tiendo más a preguntarle qué va a ocurrir en el Consejo de la Magistratura, que es algo que si bien para la gente por ahí es lejano, para la política debería ser bien cercano, porque sería la mayoría del gobierno en el órgano que pone, saca y sanciona jueces. Senador, primero, gracias por atendernos, y segundo, una consideración sobre este tema, por favor. Bueno, de principio se están hablando para ver quiénes van a ser los que van a representar a cada bloque, cómo se va a componer la mayoría de cada bloque. Desde principio pienso que tenemos mayoría para poder postular las 2 personas que van a representar a nuestro bloque. Así que bueno, nosotros tenemos una reunión mañana a las 10 para ver este tema, analizarlo y llegar a conclusiones, obviamente, y poder presentar las personas que nos van a representar en este tan importante como es el tema del que juzga y propone jueces, ¿verdad? Ya hemos visto cómo está la situación en la justicia argentina, y obviamente que no es conveniente que haya un desequilibrio, porque el gobierno ha hecho abuso del tema judicial argentino y obviamente que lo niega, pero ha ingerido directamente en el Poder Judicial argentino. Así que preferimos que haya un sistema que sea equilibrado y que verdaderamente la justicia trabaje sin ningún tipo de presión, ¿verdad? Senador, ¿por qué el rechazo al proyecto y qué fue ese cruce en el que no sabemos si bajó o no bajó de Sierra Maestra un grupo de los senadores justicialistas? Mira, a mí el comentario que hace el ministro de Economía me releva de todo
Fíjense que lo que le dice el ministro de Economía, que este tipo de este ajuste, el mérito que él cree que porque el gobierno no lo tumba el gobierno. Acá la gente de Cambiemos no sabe cómo explicar lo que dijo el ministro de Economía, porque ellos están hablando de que no es un ajuste como nosotros decimos. Este es un ajuste tremendo. ¿Para qué el ajuste? Y para pagar la usura en la que está metido el pueblo argentino. Este gobierno le metió al pueblo argentino en usura. Un endeudamiento brutal, hemos pasado de una necesidad de financiamiento de 100.000 millones en el 2015 a casi 800.000 millones de pesos. O sea, el pueblo argentino va a tener que hacer un gran esfuerzo para pagar intereses de la deuda y no sé si le alcanza. Porque tenemos una balanza comercial que es negativa. En síntesis, un programa económico que ha fracasado y que como consecuencia viene este presupuesto donde rapiñan fondos a las provincias, incumplen pactos, incumplen leyes, y los que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, con la recesión que va a llevar, que termina, por ejemplo, con el subsidio eléctrico, de tarifas que van a ir de 1.000 a 3.000 pesos, o del boleto que va a ir de 20 a 40 pesos. Y estamos advirtiendo este tema, y cómo ha afectado el tema del empleo público, la falta de inversión por parte del gobierno nacional, que es parte del pacto del presupuesto. Entonces, cuando no le gusta lo que le decimos, somos guerrilleros que venimos a incendiarla para... Miren, con la nafta... No lo dijo un oficialista eso. Bueno, pero lo dijo casi en representación del oficialismo en ese momento, si me permite, Miguel, que le diga, porque estaba defendiendo el proyecto del oficialismo. O sea, está defendiendo más él que los propios oficialistas. Entonces, a mí me extrañó, porque como yo pensaba que era el presidente del bloque de la oposición, generalmente el presidente del bloque de la oposición valora los problemas que se tiene y que acompaña a la gente. Porque acá se trata de decir, bueno, ¿cuál es el problema que está teniendo? Hay gente que primero no tiene empleo, o hay otra gente que no puede pagar los servicios. Servicios de tarifas que llegan a 9.000, 11.000 pesos, es una locura. La nafta que está a 50 pesos, cartelización del sistema de dolarización de los servicios y cartelización de los precios del combustible en la Argentina, que superan ampliamente el valor del dólar. No es cierto esto que dice que el valor internacional es realmente $1. Acá hemos pasado todos los límites. Y hay un hartazgo del pueblo argentino de lo que han hecho con el programa económico, ¿verdad? Tanta perjuicio a tanta gente. Entonces, que no me vengan a decir acá que nosotros tenemos la obligación de votar un presupuesto que va a devastar la economía nacional. Los que quieran acompañarlo, que lo acompañen. Los que quieran certificar esta deuda, pero que lo certifiquen. Yo no me voy a prestar a esta maniobra vergonzosa de certificación de deuda, en donde Pichetto dice que los del presidente del Banco Central son nefastos, y no vienen a explicar, porque nosotros le hemos pedido al jefe de gabinete qué pasó con los 15.000 millones de dólares que va a pagar el pueblo argentino que se fumó en 30 días. ¿Quién llevó los 30.000 millones de dólares? ¿Estuvo a punto de romperse el bloque? Bueno, hubo cuestionamiento entre nosotros, algunos distanciamientos, obviamente, de conocimiento. Primero por el tema del tratamiento del presupuesto, segundo por el tema del fondo de soja. Hubo un pedido por parte de 10 gobernadores. Y obviamente que las repercusiones que tuvo la declaración de Miguel, que fueron, digamos así, poco felices, por no decir infelices, hay gente que ha salido golpeada de eso, ¿verdad? Porque el reclamo es legítimo, ante una arbitrariedad del gobierno, que se apropia ilegítimamente, ilegalmente, inconstitucionalmente de un fondo que le corresponde a la provincia. O sea, nos sacan todo y los que venimos a hacer la obstrucción somos nosotros. Entonces, esta es la parte de la propaganda que hace el gobierno. Que el que no acompaña el presupuesto es porque está en contra, porque quiere tumbar el gobierno. No acompañamos porque es un presupuesto que es invotable realmente. Ahora, senador, se habla mucho de los métodos de persuasión de la Casa Rosada a los senadores que representan a su provincia, digamos, porque obviemos el caso de Pichetto, que de última es un articulador aquí en la Cámara Alta. ¿Cuáles son los métodos para convencer a algunos senadores? Le pido una respuesta final y breve. No, el método generalmente, los senadores pelean también por los intereses de su provincia. Y entonces generalmente la preocupación más fuerte es la generación de empleo. Y de vez en cuando le dicen, bueno, vamos a cumplir con este programa donde te van a generar tanto empleo, y generalmente CC dice, bueno, voy a conseguir este empleo para mi gente, bueno, este trabajo para la gente. Así que bueno, en eso a veces consiste el nivel de operación que se hace, ¿verdad? Gracias, senador. Gracias a ustedes, muy amable. Darío, volvemos contigo al piso. Y ahora en un rato volvemos a la Cámara Alta, donde esta noche se va a votar el presupuesto 2019. Martín, la deuda este año puede llegar a ser el 93% del PBI. Y aparte, si uno mira las distintas partidas del presupuesto, todas caen, pero la que más aumenta es casi 50%, la de para pagar intereses de deuda.
Y aparte, en los próximos años no se va a pagar, aunque sea el 2019, tanto de intereses, pero sí más 2020, 2021. ¿Qué queda para lo que viene en términos de pagar la deuda? Bueno, hay una cuestión central que es recuperar el crecimiento. La capacidad de pago de la deuda está determinada por cuánto crece el país. Por eso es central que el esquema macroeconómico se enfoque en eso. Déficit primario cero no es un objetivo. Nunca debería ser un objetivo. El objetivo es la estabilidad macroeconómica y recuperar el crecimiento. No es lo que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Bueno, lo que venimos hablando, la austeridad fiscal y este programa monetario. Entonces veamos hacia dónde nos lleva eso. Hoy en día vemos que el precio del dólar está volviendo a caer, ¿sí? Se está apreciando el peso. ¿Cómo se está haciendo eso? Usando estos bonos, las LELIQs, a unas tasas de interés altísimas, cercanas al 70%. Eso quiere decir que los pasivos del Banco Central van creciendo a una tasa muy alta. ¿Cómo se va a pagar eso? Si la economía creciese, crecerían los ingresos fiscales, bueno, habría para pagar. Ahora, con este combo de políticas que hace que la economía vaya a ir peor, ¿con qué se va a pagar eso? Y bueno, eventualmente se tendrá que volver a emitir un montón más para pagar eso, lo cual va a generar otra crisis cambiaria. Se están sembrando las raíces de una nueva crisis cambiaria. Y mucha de la deuda está denominada en moneda extranjera. Si el tipo de cambio se vuelve a depreciar, al gobierno le va a costar más conseguir los dólares para pagar la deuda. Entonces tenemos este combo en el cual cae la economía, crecen menos los recursos y además se siembran las raíces de una nueva crisis cambiaria. Esto claramente está perjudicando a la sostenibilidad de la deuda. Entonces, no es solamente una cuestión de esfuerzo, como señalaba el senador Mayans. Por más que se haga esfuerzo, si esto implica que el país le va peor y no crece, cada vez vamos a tener una carga de intereses en relación a lo que recauda el fisco, que es mayor, lo que implica necesidad de más ajuste y más caída, etc. Por eso digo que el país no está todavía quebrado, pero ya han agravado los problemas y con este esquema tan pobre que se está implementando, se están profundizando aún más y sí nos están llevando a un problema de crisis de deuda pública. Bien, les recomiendo uno de los documentos que emitió el grupo Fragata. Es un grupo de intelectuales que se ha juntado a analizar la realidad argentina, entre los cuales está Marcelo Leiras. Emitieron 2 comunicados por ahora, 2 documentos, se los recomiendo seguir desde ahora, desde Cemento. Y el último dice, encontrar soluciones es la función central de los gobiernos, no un castigo especial que le tocó a Macri por ser presidente. Esto quiere decir, habla de los argumentos o de las excusas que pone el gobierno, incluso en este presupuesto, incluso en el último año de su gestión, Marcelo. El gobierno desde que empezó justifica su incompetencia en la gravedad de los problemas que dice haber heredado. Y elige distintos periodos para explicar esa gravedad. A veces es la herencia del gobierno anterior, a veces, como dicen otros funcionarios del gobierno y muchas veces el presidente, una herencia de 70 años. No se sabe entonces si vienen a resolver problemas de corto plazo o a refundar la Argentina. En todo caso, a mí me parece muy importante detenernos en lo que acaba de explicar con mucha claridad Martín. El gobierno dice estar ahora resolviendo problemas fundamentales, reponiendo los cimientos de la Argentina para construir un edificio más sólido que el que el gobierno heredó. Eso es falso. El gobierno está simplemente evitando una sensación de pagos creada por las herramientas de política que el mismo gobierno llevó adelante. No es verdad que estén resolviendo problemas fundamentales, están simplemente poniendo parches muy toscos, muy rudimentarios, como acaba de explicar muy bien Martín, para problemas muy graves que el gobierno eligió. ¿En qué consisten estos problemas? El gobierno nos ha explicado desde el año 2016 que eligió un programa de crecimiento, de ajuste gradual para evitar que las medidas que tomaran tuvieran un impacto social negativo, ¿verdad? Y uno podría estar de acuerdo con un esquema gradual de acomodamiento de los problemas macroeconómicos que ciertamente tenía la Argentina en 2016. Eso es importante destacarlo y el documento que acabas de mencionar lo reconoce. Ahora, el gobierno agravó los problemas que recibió, por mucho,
por las limitaciones políticas y por los objetivos políticos que tiene el gobierno. El gobierno, por ejemplo, decidió reducir drásticamente las retenciones a las exportaciones agropecuarias, ni bien asumió. El gobierno decidió drásticamente eliminar las restricciones cambiarias que heredó el día después de que asumió. El gobierno decidió reducir las retenciones a las exportaciones mineras el día después de que asumió, y el gobierno decidió pagar la energía mucho más cara que lo que se pagaba hasta ese momento, también el día después de que asumió. Ninguna de esas cosas es gradual, ninguna de esas cosas es parte del problema gradual, y todo eso lo hizo además en condiciones en que mantenía el nivel de gasto público, pero orientando ese gasto a la infraestructura, porque suponía que eso le iba a permitir ganar elecciones en el futuro. Todos esos problemas los generó el gobierno. La herencia de esos problemas es la crisis financiera que estamos atravesando ahora y que produce el muy pobre desempeño económico que tiene la economía argentina. Entonces me parece que es muy importante reconocer que todos los diagnósticos que el gobierno ha propuesto hasta ahora han sido errados, que todas las justificaciones de sus medidas han sido completamente erróneas, y que entonces esto solo puede producir resultados negativos, que es todo lo que hemos visto en estos 3 años. Todos los pronósticos cerrados, y hablando de pronósticos, vamos al Congreso, porque está votando el presupuesto, viendo lo que viene en 2019, y sumamos a Gabriela Pepe, especialista en lo que pasa en el Congreso, que está ahí con Iván Jagroski. Efectivamente, Darío, está Gaby aquí con nosotros, que conoce como nadie lo que está ocurriendo, no solamente en el recinto, en lo que están viendo ustedes en pantalla, los discursos de los senadores, sino sobre todo lo que pasa afuera, lo que pasa en los despachos, lo que pasa en los pasillos en la Cámara Alta. Primero le agradecemos a Gaby la presencia aquí, y con la misma pregunta que al senador Mayans, Gaby, que es ¿qué va a pasar en el Consejo de la Magistratura?, que es algo que, bueno, por lo menos a mí me tiene bastante inquieto. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Bueno, a ver, desde que se oficializó la renuncia al bloque de Miguel Pichetto, de José Alperovich y Beatriz Mirkin, los senadores por Tucumán, ¿qué pasó? Pichetto venía negociando porque ahora, esta semana, se vencen los mandatos de los consejeros, los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura. El interbloque Cambiemos tiene 25 integrantes, y el interbloque de Argentina Federal, de Miguel Ángel Pichetto, tenía 24 hasta que se fueron los 2 senadores por Tucumán y quedó con 22. Venía negociando Pichetto con el gobernador de Santiago del Estero, con Gerardo Zamora, para que los 3 senadores de Santiago del Estero, que responden los 3 al gobernador Zamora, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, donde hay 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, en este caso los 3 responden a Zamora, para que se integraran al interbloque de Pichetto y así formar una nueva mayoría que le permitiera poder nombrar a los 2 consejeros que le corresponden a la primera minoría del Senado. ¿Qué pasó? Bueno, renunciaron José Alperovich y Beatriz Mirkin al interbloque Argentina Federal, se fueron del bloque de Pichetto, y ahí quedó nuevamente en desventaja el peronismo. Así que ese fue el tema que más le preocupó a Pichetto. Ayer todo el bloque justicialista estuvo trabajando sobre el tema todo el día, más que, digamos, tratando de contener las supuestas fugas que iba a haber, porque acordate que cuando renuncian Alperovich y Mirkin se hablaba de una supuesta estampida de senadores que iban a dejar el interbloque de Pichetto. Bueno, finalmente eso no sucedió porque nadie quiere perder la mayoría y el lugar en el Consejo. ¿Hay alguna posibilidad de que mañana, no a esta hora, te diría que incluso estoy tratando de ver, son las 22:43, que en 12 horas estemos hablando de un Pichetto consejero de la magistratura? Bueno, mañana va a haber una reunión del bloque y ahí se van a definir cuáles van a ser los 2 consejeros que finalmente le van a quedar al peronismo. Y hay un rumor de que puede ser Pichetto el reemplazante de Rodolfo Urtubey, que es actualmente uno de los consejeros, el otro es Juan Mario Páez. La negociación, en principio, que hizo Gerardo Zamora sería él poner a una de las consejeras, que sería Ada Iturres de Capellini, que ya fue consejera. Bueno, se le sumaría esos senadores a Pichetto a cambio del lugar en el Consejo de la Magistratura, y el otro lugar del peronismo podría llegar a ser para Pichetto. Aunque te digo, hay algunas objeciones. A ver, había objeciones sobre Urtubey. Hay algunos gobernadores que decían que Urtubey no los representaba. Entonces ahí entró la posibilidad de que fuera Pichetto. Algunos gobernadores quieren que sea él, otros están poniendo algunos reparos, algunos senadores, así que eso se va a terminar de resolver mañana. ¿Hay alguna chance, esto por ahí es un tema técnico, pero
Estábamos hablando de que se elegía el consejero por interbloque, es decir, que ahí necesitaría Argentina Federal los 3 senadores de Santiago del Estero. Si prima otro criterio y es que sea por bloque, como era originalmente antes de el artilugio este que hizo en su momento Massot en la Cámara Baja, ¿le alcanzaría el número que tiene Pichetto para poner los 2 de alguna manera de su bloque de Argentina Federal? Sí, porque Pichetto tiene un bloque, que es el bloque justicialista, que tiene 20 senadores. El interbloque Argentina Federal tiene 22, pero los 20 que tiene Pichetto son de su propio bloque, que es el bloque justicialista. Con ese criterio, el segundo, digamos, la segunda minoría sería la UCR, que tiene 12 senadores. Así que, en principio, con ese criterio, si prima ese criterio, si se mantiene el criterio, van a ser 2 consejeros por el peronismo y 1 por Cambiemos, que seguramente lo va a definir la UCR, que todavía por esta hora no lo tiene definido. Recordemos que no puede renovar Ángel Rosas porque fue mandato completo, criterio distinto que el que se aplicó para Tonelli y para Negri en la Cámara Baja, y por eso ambos renovaron el día de hoy como consejeros de la magistratura. Si yo no estoy equivocado, Gaby, todo lo que no es Congreso es u oficialismo hecho y derecho de Casa Rosada o los esquemas del Tano Angelici en el Consejo de la Magistratura y algún líbero. ¿Se conversa acá en los pasillos? ¿Es una preocupación que el gobierno tenga mayoría absoluta para destituir, para poner, para sancionar jueces? ¿O es algo que es una preocupación, en este caso más mía, y que no se condice con la realidad? No, por supuesto, por las facultades que tiene el Congreso, como os decía recién, para nombrar y remover jueces, por supuesto que el peronismo no quiere quedar en minoría. Los gobernadores, sobre todo, están poniendo especial atención sobre ese tema. Por eso, justamente, es que ayer se frenó esta sangría que había comenzado en el bloque de Pichetto y seguramente se va a mantener así como está, al menos hasta fin de año. El año que viene se verá, calculo yo, que con los movimientos que va a haber alrededor de las cuestiones electorales, de las candidaturas presidenciales, puede ser que se reordene el mapa, pero en principio hasta fin de año se va a mantener así como está. ¿Sorprendió el voto de Omar Perotti o el anticipo de voto en contra de Omar Perotti o ya lo tenían computado en contra? No, ya Perotti había anticipado que iba a votar en contra, dio quórum, pero ya había anticipado en la Comisión de Presupuesto que su voto era negativo. Te sigo aprovechando, Gaby. El hecho de que cada presupuesto que se vota en la Cámara Alta tenga menos votos que el año anterior, ¿qué significa? Traducímelo. Bueno, a ver, en principio tiene que ver con que el primer presupuesto que se votó salió con 59 votos a favor, recordemos los senadores son 72, fueron 59 votos a favor y 8 en contra. Y creo yo que tuvo que ver con esa disposición del peronismo que tuvo al menos el primer año de mandato de Mauricio Macri de darle gobernabilidad, de apoyarlo, y al año siguiente ese número bajó un poco más, de 59 pasó a 54 y a 14 votos en contra, y ahora este año probablemente vamos a estar hablando de el número más negativo para el gobierno, pero que sigue siendo positivo, porque obviamente sigue pudiendo sacar el presupuesto en minoría en el Congreso, que van a ser alrededor de 53, 54 votos y probablemente unos 26 votos en contra. Perdón, ¿43, 44? 53, 54 votos, 43, 44 votos, perdón. Y alrededor de 26 en contra. Gaby, gracias, Sí, Darío. Para vos, pero bueno, de última para Gaby también, no es la última votación que hay en el Senado, pero sí la más importante que queda, ¿verdad? Entiendo que es la última, pero que lo diga Gaby, ¿es la última votación? No, la semana que viene se está previendo que va a haber una sesión más, quedan algunos pliegos también todavía por aprobar de algunos jueces, pero lo que queda pendiente, que va a ser muy importante, que también nos va a pedir la sesión especial para tratar el desafuero de Cristina Kirchner por la causa AMIA. ¿Camina eso? Y probablemente no, hay varias especulaciones sobre el tema, pero probablemente esa sesión no va a tener quórum, así que queda el tema del nombramiento de jueces y los pliegos de diplomáticos, y también está pendiente la ley de financiamiento de los partidos políticos. De eso vamos a hablar, Darío, seguramente en las próximas semanas, porque hay preocupación en general sobre en la agenda pública el financiamiento de los partidos, pero se le está prestando poca atención al proyecto de ley que hay aquí en el Congreso de la Nación. Sí, y después también lo que comentaban antes, los movimientos de los senadores, ¿anticipan mucho el escenario electoral 2019 o todavía queda mucho camino por recorrer antes de que se empiece a hablar de lo netamente electoral? En este caso me aventuro a responderte junto con Gaby y te digo que sí, que sin lugar a dudas.
pero también hay cuestiones que tienen que ver con la coparticipación y con la cantidad de... No coparticipación, con la cantidad de recursos que se destina a cada provincia en virtud de este presupuesto. Yo creo que ahí camina podemos recorrer uno de los senderos para explicar esta suerte de, no sé si mini crisis o algo parecido en el bloque del senador Pichetto. Pero la cuestión electoral, por supuesto que gravita. De hecho, el diálogo con algunos gobernadores, y ya le pregunto a Gaby si tiene información que va en el mismo sentido, que se contradice con lo que estoy diciendo, está bien que ustedes tengan un enfrentamiento en Buenos Aires con Cristina Kirchner en la ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, pero yo necesito tener a Unidad Ciudadana adentro acá para ganar la provincia. Caso, por ejemplo, para hacerlo bien claro, como ocurrió en 2017, UNIAC en San Juan, por dar un ejemplo, pero no sé qué información tiene Gaby. Sí, no, exactamente es como vos decís, en la mayoría de los distritos Unidad Ciudadana va a ser parte del frente del peronismo que va a ir por la gobernación. Puede ser una sorpresa tal vez lo que pasa en Salta, donde el año pasado fueron divididos, fue Unidad Ciudadana por afuera y finalmente eso generó que Juan Manuel Urtubey o la lista que representaba al oficialismo perdiera las elecciones. ¿Tercero salió? Sí, así es. Eso se estaba reconsiderando, estaba la posibilidad de negociar con Unidad Ciudadana la unidad justamente para Salta, pero hay que ver qué pasa porque si las elecciones en Salta son simultáneas con las nacionales, como probablemente va a ser así, así ya lo confirmó Urtubey, ahí bueno, puede ser que haya alguna dificultad para generar la unidad por el tema de que Urtubey va a ser candidato a presidente, supuestamente, y si fuera Cristina, bueno, ahí... Sí, hay una tensión. Claro. ¿No hay chance que sea candidato a senador Urtubey? Bueno, en principio él quiere ser candidato a presidente, ¿no? Todavía no están las definiciones, pero falta y calculo que se va a definir más adelante, pero en principio quiere ser candidato a presidente. ¿Vos, Darío? Bien, ahora volvemos entonces al Congreso y a lo que está pasando en el debate y en esos pasillos tan ricos que en estos días nos dan tanta información. Gracias, Iván, gracias, Gaby, ahora volvemos. Bien, Marcelo, tiene sentido, porque hoy se va a votar medio tarde, pero queda mucha gente, sobre todo en las votaciones que vimos este año, mucha gente mirando qué dicen los legisladores, los congresistas, como Marcelo trabaja a veces en Estados Unidos y congressman, congresswoman, pero ¿queda mucho de eso en la política, en la previa de lo electoral o en lo que la gente percibe de los políticos, o es algo más para los que estamos todos los días en esto? Yo creo que sí, no son cosas que trasciendan significativamente, pero sí me parece muy importante tener una discusión cuando se vota sobre medidas financieras extremas que proponen gobiernos en apuros financieros en la Argentina. El Congreso, con mayoría peronista, votó el megacanje de la Rúa en 2001. Y este Congreso con mayoría peronista, por motivos muy parecidos, esto es, porque tiene gobernadores que tienen que pagar salarios de empleados públicos todos los años, va a votar un proyecto de presupuesto que implica un ajuste muy drástico, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante escuchar los motivos por los cuales las senadoras y los senadores en este caso apoyan o rechazan este proyecto de presupuesto. Independientemente del voto, escuchar por qué se hace es significativo. Eso, sin embargo, no lo hace una noticia muy relevante para la mayoría de la gente, ¿no? Seguramente a la mayoría de la gente lo que nos interesa es lo que pase con el bolsillo de cada uno de nuestros hogares de aquí hasta las próximas elecciones. Martín, dijo Esteban Burrich, no es gratis la inflación también es usar lo ajeno. Si bien no entiendo mucho la frase, y no te voy a pedir que lo expliques, pero ¿por qué es tan importante o por qué no dejó de ser importante la inflación? Que tanto que es así que Macri decía que iba a ser lo más fácil, pero el tercer y cuarto año de gobierno sigue siendo tema trascendental para la macro, eso que hablábamos antes. Bueno, es cierto que bajar la inflación no es algo sencillo y cuando se lo quiera hacer de prepo, como lo hizo este gobierno, se pueden generar problemas más grandes. De hecho, lo que pasó fue que este gobierno siguió un esquema muy chato para atacar el problema de la inflación, pensando que lo único que iba a determinar la inflación era cuánto se emitiese, despreciando otros factores que iban a importar y darle persistencia al proceso inflacionario, como la actualización de las tarifas y la devaluación cambiaria que se experimentó en diciembre del 2015, y le terminó yendo muy mal. Recordemos que en el año 2016 se anunció una meta del 24% anual
y la inflación fue 40% en el año. En el 2017 se anunció 15 y la inflación fue 24. Y este año se había anunciado 10 o más menos 2% y vamos a estar cerca del 50%. Lo que hizo este gobierno fue, para evitar que crezca tanto la cantidad de pesos en la economía, los recompraba vendiendo estos bonos famosos, las Lebacs, a unas tasas muy altas, que eso terminó explotando. Y bueno, y ahora es cierto, el presidente Macri subestimó el problema de la inflación, el Banco Central lo subestimó también, y es un fenómeno con el cual Argentina va a tener que convivir por cierto tiempo. Lo que están haciendo ahora de tratar de contener el tipo de cambio, vendiendo bonos a unas tasas de interés muy altas, van a generar más problemas en el futuro. Y Darío, si me permitís, quiero hacer el seguimiento de una cuestión que el profesor Marcelo Leira se nos explicaba. No solo estas cuestiones financieras llaman al Congreso, las que estamos viviendo ahora llaman al Congreso a participar. Yo creo que hubo un momento clave, va a resultar clave en el desarrollo de la historia de la macroeconomía argentina, que fue el acuerdo con los fondos buitres en el año 2016. Recordemos que los fondos buitres eran este grupo de hedge funds con base en Nueva York, que habían comprado bonos de Argentina cuando ya estaban en default, muy baratos, y habían demandado al país pidiendo el pago completo, más intereses, más compensatorios, y mantuvieron al país rehén por mucho tiempo. ¿Sí? Sí. En el año 2016, el Congreso argentino vota una ley que habilita el pago de los fondos buitres. Ese era el momento en que Argentina se volvía a integrar a los mercados financieros internacionales. La integración financiera no es un fin en sí mismo, es un medio. Nos puede ayudar siempre y cuando esté bien hecha. Entonces ahí había que definir cómo se integraba y el Congreso tuvo participación en eso. Yo tuve el privilegio y el honor de cerrar la sesión de discusión en el Congreso, en el Senado, para la derogación de la ley que inhabilitaba el pago de los fondos buitres. Lo que planteé fueron dos cosas. Está bien, se le paga a los fondos buitres porque nos volvemos a integrar financieramente, pero que la integración, este es el momento que nos vamos a integrar y que la integración sea correcta. Que haya dos cláusulas, una que le impida al país emitir deuda de vuelta bajo la ley de Nueva York, porque esos eran marcos escritos por buitres y para buitres, y la segunda, lo que se planteó fue que este esquema que plantea el gobierno, para el gobierno funciona, para mí no funciona, va a terminar mal. ¿Qué va a pasar cuando empiece a haber problemas como los que estamos viviendo ahora? Los acreedores van a pedirle al país que llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario preste. Además, los acreedores con base en Estados Unidos influyen en el Fondo Monetario Internacional vía el Tesoro de Estados Unidos. Van a pedir que acuerde con el fondo le presta al país y usar esa plata para pagar intereses de deuda. Entonces, si se quiere proteger a los intereses del pueblo, pongan una cláusula que diga que si se busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo tenga que aprobar el Congreso. Un Congreso con mayoría peronista no puso ninguna cláusula, le permitió a este gobierno hacer lo que quiere, y hoy en día ¿qué tenemos? Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a doler mucho, y ¿para qué se está usando el dinero ese? Solamente para pagar intereses. El déficit primario cero quiere decir eso, que para lo único que se usa la plata del fondo es para pagar intereses, no para financiar el gradualismo, no para financiar políticas públicas para la nación. Bien, en un rato seguimos en el Congreso porque ahí se está dando este debate, pero a nivel más general están todos los senadores de las distintas fuerzas exponiendo y viendo también, anticipando su voto que va a ser más cerca de la madrugada. Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos con la cobertura de lo que está pasando en el debate, en la Ley de Leyes Presupuesto 2019.